Dios les bendiga, hermanas. Continuamos con estas lecciones y en este caso va a ser la lección 6, la última lección de este libro, Me Seréis Testigos. Vamos a hablar el día de hoy, hay un solo espíritu. Ese es el tema de esta lección. No sin antes recordando las lecciones que vimos anteriormente, de que hablábamos del Señor Jesucristo. ¿Quién era Él? Amén. Entonces, y para entender, hemos visto que nos fuimos a Antiguo Testamento para ver que Dios es uno y que en Deuteronomio 6:4 nos dice bien claro que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el Nuevo Testamento nos dice de la misma manera, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces vemos también que en ambos testamentos está claramente afirmándonos que hay solamente uno. Dios es espíritu, también lo vimos, que la naturaleza de Dios es espíritu, por tanto no tiene ni carne ni hueso. Amén. El espíritu de Dios es invisible, como está al otro lado de la web, está aquí. Entonces, como está al otro lado del mundo, está en África, está aquí en España. También vimos que Dios es omnipresente. Por tanto, nosotros tenemos que tener muy clarito que Jesucristo es el Dios verdadero. Estamos hablando de nuestro gran Dios. Ahora mismo vamos a ver entonces que hay un solo espíritu y el Padre es espíritu. Entonces, para dar inicio a esta lección, vamos a orar, como hemos dicho desde el principio de estas lecciones. No quiero venir con palabras humanas, quiero venir con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, con el temor, temblor y reverencia a Él. Por eso damos inicio a esta oración y la finalizamos con oración. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, digno eres de toda la gloria, digno de la alabanza, Señor. Agradecemos, Señor, usted pone siempre el querer como el hacer, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, estar aquí para comprender tu palabra, Dios mío, para empaparnos, escudriñar, Señor, tu palabra, Señor, que penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. También asimismo poder compartir, Señor, a cualquier persona de que usted pueda ponernos en el camino, Dios mío. Señor, no callar, Señor, porque si nosotros callamos, mi Rey, las piedras van a hablar. Por eso, Señor, en este día te pido que tú pongas, Señor, sabiduría, denuedo, sencillez, humildad en mi mente, en mi corazón, en mi vida, para poder transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra bendita. Amén, amén. Entonces, en la palabra de Dios vamos a ver en Efesios 4:4 que nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La Biblia claramente nos dice que hay un solo espíritu, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora vamos a ver, el Padre es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu, por tanto son el mismo espíritu. No hay dos, es el mismo Espíritu Santo. Mateo 10:19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o cómo, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea que cuando nos encontremos en situaciones muy duras, por muy difíciles, que nos acusen o que nos hablen mal o nos estén juzgando o lo que sea, no nos preocupemos de qué vamos a hablar. Dice la palabra de Dios, ni qué vamos a decir, porque será el Espíritu el que hable. Amén. Marcos 13:11 dice: pero cuando os
trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lo que estamos hablando ahora, mis hermanas, eso es lo que estábamos diciendo, que el Espíritu Santo es el que toma el control. Dios toma el control de nuestras vidas, y por muchas cosas que nosotros estemos delante de quien sea, ya sea delante de alguna situación que no podamos hablar, el Espíritu Santo en ese momento va a tomar el control y va a hablar a nuestras vidas. Entonces, Jesús está diciendo a los discípulos que no se preocuparan de cómo o qué hablarían cuando estén delante de la gente. O sea, ¿cómo voy a compartir la palabra de Dios? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Qué voy a decir? Pues eso, no se preocupen, que es el mismo Dios que va a hablar a través de nosotras. En Mateo, Él dice que el Espíritu del Padre, Él les dará las palabras. En Marcos, Jesús dice que el Espíritu Santo se las dará, ya que únicamente hay un espíritu, el Espíritu del Padre, y el Espíritu Santo es un mismo espíritu. Entonces, Él nos está ayudando. El Espíritu Santo nos ayuda en todo momento. Él nos redirecciona. Él es un GPS. Él nos dice por dónde debemos de ir, por dónde debemos caminar, qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Todo. Él es el único. Ahora vamos a ver el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son un mismo espíritu. Vamos a ver lo que dice en la palabra de Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, hermanas, ¿qué quiere decir este versículo? Que no debemos vivir conforme a nuestra carne, porque nuestra carne quiere los placeres de este mundo. Pero el Espíritu es el que gana. El Espíritu es el que toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, y Él es el que toma el control de nuestros actos, nuestra vida. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Eso está en 2 Pedro 1:20. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió en su primera carta, que fue el Espíritu de Cristo que se movía sobre los profetas del Antiguo Testamento. Pero en su segunda carta, él escribió que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas, siendo que hay un solo Espíritu, obviamente son el mismo Espíritu. Entonces, yo no puedo entender, hermanas, la palabra de Dios a mi manera, a mi forma. Esto es palabra de Dios y lo hicieron hombres inspirados por Dios. Entonces yo no puedo traer o quitar algo y traerlo a mi interpretación, un pasaje bíblico, interpretarlo a mi manera humana. No, tiene que ser el Espíritu Santo, y para eso nosotros, como hacemos estos vídeos, oramos para que sea el Señor hablando, que sea el Maestro, Él enseñándonos. Amén. El Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre son un mismo Espíritu. Vamos a verlo. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena hora no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se da cuenta? Entonces aquí en esta historia que el Señor Jesús pasó, Él estaba enseñando, mis hermanas, que dice que
yo y el Padre uno somos. Pero es que nadie le creía. Los judíos al revés querían apedrearlo porque él decía que estaba blasfemando. Los judíos entendieron todo al revés, mis hermanas. Todo lo entendieron al revés. No era que él siendo hombre se hacía Dios. No, 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 no. Él siendo Dios se hizo en forma de hombre. ¿Para qué? Para él poder sentir lo que ahora nosotros sentimos. Porque él, hermana, como hombre, él lloró. Hay un versículo que dice, Jesús lloró. Pero como Dios, mis hermanas, él consoló a multitudes. Como hombre, pasó hambre, hermana. Pero como Dios, él dio de comer a multitudes de personas. Entonces, mis hermanas, eso es lo que tenemos que entender, que los judíos en ese entonces se equivocaron, querían apedrearlo injustamente. Él no se estaba haciendo Dios, no, él era Dios en forma de hombre, 100% Dios, 100% hombre aquí en la tierra. Ahora vamos a ver, Jesús es Dios, porque él, Dios, él fue manifestado en carne, mis hermanas. Primera de Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, no se puede discutir. Por eso dice aquí la palabra, indiscutiblemente no se puede discutir, porque grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne. Él necesitó venir de allá de los cielos aquí a esta tierra, porque esta tierra ya estaba tan violenta, tan corrupta, y con idolatrías, llena de violencia, y él necesitó venir aquí, personarse ¿para qué? Para cumplir, para que nosotros seamos salvos. Él pagó el precio por nuestros pecados, el único hombre, mi hermana. Entonces nosotros debemos de dar honra y gloria, porque nosotros tenemos ese Salvador, ese Dios que vino aquí a esta tierra, y Él sabe de qué usted está padeciendo y de qué yo sufro, mis hermanas. Él conoce antes que le pidamos, Él ya conoce todos nuestros pensamientos. Según de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos reconciliamos, hermano, con Él. Dios usó su palabra para crear el universo. ¿Por qué? Porque en el principio, en Juan 1:1 dice, en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Que en el principio de la creación Él dijo, háganse los mares, háganse las estrellas, háganse el sol, la luna, háganse todos los animales en esta tierra, las flores, mis hermanos. Pero a nosotros, el ser humano, el ser más valioso para nuestro Dios, lo hizo con sus manitas, a imagen y semejanza, con sus manitas. Entonces, mis hermanos, vemos que Él todo lo hizo, Él todo lo creó en el principio. Entonces vemos que ese verbo, esa palabra, vino aquí a esta tierra, fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios nos dice, mis hermanas, que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora usted y yo, mi hermana, tenemos que dar a conocer que hay un Dios que nos salva. Hay un Dios que transforma, que restaura, y ese es el Dios de que yo conozco. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios suyo es el Dios mío, mis
mis hermanas. Colosenses 1:14 dice, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, sean principado, sean potestad. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él está ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todo lo que hay es por él. Él lo creó para él. ¿Por qué fue necesario que Dios se manifestara en carne? Dios necesitó un cuerpo porque él necesitaba sangre. El hombre Cristo Jesús fue el mediador y el sacrificio, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso está en Levítico 17:11. Hebreos 9:11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había abajo en el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos, mis hermanas, que en ese tiempo, para perdonar nuestros pecados, nosotros íbamos y traíamos un corderito, traíamos un macho cabrío y lo degollábamos, lo matamos y ya Dios nos perdonaba. No, Él quería hacer un nuevo pacto. Él quiso venir aquí a cumplir la ley, a cumplir ese propósito que era perdonar nuestros pecados. Por eso decimos que Él fue a la cruz. Él fue y pagó nuestros pecados. Él fue como cordero al matadero, mis hermanas. Entonces Él hizo ese pacto nuevamente. Por eso nosotros le adoramos, le glorificamos, damos gracias a Él. Nosotros estamos en deuda y agradecemos que Él esté en nuestras vidas. Entonces vemos que hay un solo Dios, mis hermanas, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que fue Jesucristo, que es Jesucristo y será Jesucristo hombre. Toda la plenitud, mis hermanas, de la deidad habita en Jesucristo, que quiere decir que todo el poder, todo habita en Él. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesucristo habita toda la plenitud del poder. Amén. Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mateo 28:17 nos dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les dijo, esto está en Mateo 28, usted puede leer el contexto de esta historia. Y Él les dijo, toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, eso fueron las palabras de Él. O sea, de una vez por todas, para
para que crean que Él es Dios. Él estaba hablando en su humanidad. En su humanidad. Él estaba hablando en su humanidad. Entonces, mis hermanas, Él es el Espíritu Santo. Entonces, vamos ahora a ver nuestras cinco preguntas. A ver si hemos entendido esta lección. Primera pregunta, usted conteste con un sí o con un no. Primera pregunta, ¿la naturaleza de Dios es espíritu? 2. ¿Un espíritu es algo abstracto que no tiene imagen? ¿Es como un viento, no tiene cuerpo ni carne y hueso? Tercero, ¿el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo? Cuarto, según Juan 16:13, ¿el Espíritu nos guiará a toda verdad? Quinto, en Juan 16:7 dice, habla del Espíritu Santo que iba a venir a los apóstoles. Amén. Entonces, mis hermanas, esta es la lección 6, la última lección de este precioso libro, Me Seréis Testigo, y vemos que sí hay un solo Espíritu, ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Vamos a orar, mis hermanas, dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes y siendo ustedes para mí de gran bendición. Espero también de igual manera ser de gran bendición en el nombre de Jesús, Señor. Dios Todopoderoso, te amamos, Señor, te adoramos. Oh, Señor, tu voluntad ha sido, Señor, esta. Y por eso, Señor, hemos tomado autoridad, Dios mío, de poder compartir, Dios, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ahora mismo, Señor, queremos, Señor, agradecerte toda esa sabiduría que usted derrama en cada una de nosotras, Dios mío. Queremos llevarlo por obra, Dios mío. Queremos, Señor, compartir. Queremos, Señor, proclamar tu palabra, Dios mío. Queremos decir que hay un Dios, Señor, que nos escucha, un Dios que nos salva, un Dios que está al tanto de todo lo que está ocurriendo en este mundo, Dios mío. Oh, Señor, solamente tú, Señor, eres el único Salvador. Tú eres el Todopoderoso. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Glorificamos, Señor, tu santo nombre. Toda la potestad está en ti, Señor. Toda la plenitud de la deidad está en usted, mi Dios. Te alabamos, Jesús. Te adoramos. Magnificamos tu nombre. Oh, Señor, te exalto. Eres soberano en los cielos y en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada momento. Ayúdanos, Señor, a continuar compartiendo, hablando de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, mis hermanas. Les agradezco mucho su atención y esperamos que sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén.